Joel capítulo 1 versículo 9. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros del Señor, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Pero dice primeramente, desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros del Señor, están de duelo. Esto es en alusión a lo que el Señor está hablando en este tiempo. Hay duelo en la casa del Señor. Luego dice, se perdió el aceite. El aceite es símbolo o representación del Espíritu Santo. La casa de Dios ya no tiene prácticamente aceite. Ya no porta la unción fresca del Espíritu Santo. Por cuanto han desoído la voz del Espíritu Santo, no han escuchado sus advertencias y sus muchas amonestaciones, y suben al púlpito, confiados en su propio corazón, pero sin estar alineados a la voluntad de Dios y al deseo del Espíritu Santo. Cuidado, iglesia, porque el tiempo del fin ha llegado. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Se está perdiendo el fruto, se está perdiendo la cosecha. Por eso los labradores gimen, por eso los viñeros claman y gimen los labradores, porque el producto del campo se está perdiendo. Las almas se están perdiendo por falta de atención de los ministros, primeramente, al Espíritu Santo. Se está perdiendo la cosecha. Dice, la vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. La vid está seca. Escuchen. La vid está seca. Representación de el pueblo de Dios. La higuera representa también parte del pueblo de Dios. El granado representa parte del pueblo de Dios. La palmera son los hijos de Dios. La palmera son los hijos de Dios. El manzano es el resto de muchos pueblos y naciones. Y luego habla de todos los árboles del campo, el resto de todas las naciones. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, pues que el árbol se conoce por su fruto. Jesús hizo una comparación de los árboles con los hombres. Entonces, dice que si la vid está seca, que es la casa del Señor, se secó la savia fresca de la casa del Señor por falta del aceite, símbolo de la unción del Espíritu Santo, dice que la higuera también pereció, porque la higuera se secó, la vid se secó, perdón, y la higuera pereció. El granado también dice, y la palmera. Y cuando llegamos a la palmera, que representan los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, pues que la palabra dice, el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa del Señor, junto a ríos de agua de vida. El libro de los Salmos dice, el justo florecerá como la palmera, representación de los hijos de Dios. Y si la palmera ha perecido, entonces significa que esta palabra que dice, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres, por falta de aceite, por falta de unción, por falta de compromiso y seriedad con el Espíritu Santo.
Hace un tiempo atrás tuve un sueño que yo veía sacudirse fuertemente una palmera. Muy fuerte se sacudía y pude entender que era el pueblo de Dios que recibirá un fuerte azote en el último de los tiempos. Sigamos. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Dios nos está ordenando a volver a retomar el camino de la santidad, el camino de la obediencia, el camino del compromiso, el camino de la verdad, el camino de la responsabilidad y el camino en relación con el Espíritu Santo en oración y compromiso y comunión con Él, bajo la obediencia a su palabra y a lo que dispone el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo habla a su iglesia para poder obedecerle. El versículo 14: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Y el versículo 15 es alarmante: ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Sobre quiénes vendrá destrucción? Estaba hablando de todos los árboles del campo. Sobre la vid representa la iglesia. La higuera también representa parte del pueblo de Dios. El granado y también la palmera, que representan los hijos de Dios. El manzano, el resto de todos los hombres, y después dice todos los árboles del campo, todas las naciones. Ahora bien, ¿sobre quién vendrá el día ardiente como un horno, el día del Señor como destrucción? Vendrá claramente sobre todos. Ahora bien, aquellos que se comprometen con el Espíritu Santo en obediencia tras su palabra, entonces el Señor promete que van a ser guardados en el día del período de la angustia, van a ser reservados en el tiempo de la prueba, porque en el libro de Apocalipsis Jesús habla y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Jesucristo está hablando a los que guardan la palabra de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, los que guardan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estos prontamente van a ser librados en el periodo de la angustia. Pero esto no significa que muchos de los que hoy estamos profesando la fe nos conviertamos en mártires por defender la causa de la fe en Cristo. Muchos llegaremos a ser mártires, otros tendremos que escondernos en las cuevas, en las montañas, en las selvas, en los montes, en las montañas, como Jesús dijo, cuando la abominación desoladora, que es el mismísimo anticristo, tome el gobierno mundial. Por eso hoy el Señor dice: proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos, a los niños y a todos los moradores de la tierra, antes que se acerque aquel gran día del Señor. La iglesia, en estos últimos 40 años, hemos estado proclamando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, con lindas liturgias y asambleas bonitas y alabanzas preciosas. Hoy el Señor dijo: basta de estas cosas y clamen a mí, búsquenme con sinceridad, hagan ayuno, lamento, quebrantamiento de corazón, buscando mi rostro y mi presencia, hasta que escuchen mi voz y me tienen que obedecer. El Señor está hablando claramente a su pueblo en el tiempo que hoy vivimos, iniciando el año 2025. El Señor está hablando claramente, pero gran parte del pueblo de Dios no quiere oír las amonestaciones y las advertencias del Espíritu Santo. Hoy debemos caminar en rectitud, en santidad, en devoción y en búsqueda del Señor, porque el tiempo se está acercando, el tiempo está señalado y Cristo va a volver. Pero antes de la venida de Cristo Jesús, antes del día del arrebatamiento,
el anticristo gobernará el mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo hace claro énfasis en este asunto, diciendo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen engañar, porque el arrebatamiento, nuestra reunión con Cristo que representa el arrebatamiento no va a suceder sin que primero venga la apostasía y en segundo lugar se manifieste el anticristo. Entonces entendemos que en el tercer lugar ocurrirá el arrebatamiento. Primero la apostasía, segundo la manifestación del anticristo y en tercer lugar el arrebatamiento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, lea detenidamente lo que el apóstol Pablo enseña. Iglesia, debemos arrepentirnos de dejar de lado la doctrina de Cristo y de enseñar cosas que no tienen nada que ver con la verdad, porque como iglesia hemos venido enseñando que viene el arrebatamiento y que no vamos a ver al anticristo. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que veremos al anticristo y que luego vendrá el arrebatamiento. Al fin del tiempo vendrá el arrebatamiento, como el apóstol Pablo en una de sus cartas habla que el arrebatamiento ocurrirá al sonar de la séptima trompeta, porque los muertos en Cristo entonces resucitarán primero y nosotros que habremos quedado seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Pero esto ocurrirá a la séptima trompeta, porque dice a la última trompeta, y Apocalipsis describe 7 trompetas. Cuando se toque la séptima trompeta, el Señor Jesucristo descenderá con poder para llevarse a su pueblo, a su iglesia. Pero en este periodo del toque de las 7 trompetas, el anticristo estará gobernando. Cuando se toque la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera trompeta y hasta la séptima trompeta, el anticristo estará gobernando desde el toque de la primera trompeta. Entiéndase, iglesia, lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu Santo testifica.